Amén, gracia y paz del Señor Jesucristo. Quisiera compartir con ustedes un breve comentario acerca de la fuente de la palabra de Dios que tenemos en el día de hoy y por qué yo elijo una fuente y no la otra. Esto otra vez es un breve comentario acerca de esto. Podemos estudiar mucho acerca de esto, pero creo poder darles la información suficiente como para poder comprobar el motivo por el cual elijo cierto canal de traducción de la Sagrada Escritura y no otra cantidad que existen, ¿verdad? Básicamente tenemos dos fuentes mayoritarias, dos fuentes mayores, dos fuentes grandes, las cuales son las traducciones que han llegado hasta el día de hoy de la Sagrada Escritura. Sabemos que en el tiempo antiguo no existían tecnología de copia, sino que esto era hecho a mano por los copistas. Copiaban los textos en materiales delicados, no duraderos, verdaderamente no tan duraderos, y cada tanto se tenía que volver a copiar. Primeramente fue el papiro, luego fue el pergamino. Otro día hablamos acerca de la producción y de qué consisten estos materiales, pero básicamente el papiro es mucho más delicado que el pergamino. El papiro está hecho de una planta que crece junto al río y el pergamino está hecho de piel de animal, lo cual la hace verdaderamente mucho más fuerte y también da la posibilidad de escribir en los dos lados, cosa que el papiro no. Pero de todos modos, así todo, también es un documento que con el tiempo se desgasta. Claro que las fuentes originales de la palabra de Dios también fueron escritos en ambos materiales, lo que había disponible en ese momento. Así que veamos un poco la historia de la Biblia y por qué motivo los eruditos más reconocidos eligen un canal y no el otro. Me refiero como al científico y gran maestro, tremendo hombre de Dios, el doctor Kent Hovind, defensor del creacionismo y director de un tremendo ministerio, el cual defiende con tremendo éxito y ciencia la palabra de Dios, el cual ha sido ganador de múltiples debates contra evolucionistas, lo cual nosotros en particular hemos estudiado anteriormente y hemos tenido clases acerca de la mentira de la evolución. Pero vamos a estudiar ahora otro tema y veamos acerca de los dos canales, la historia de los dos canales y por qué uno sí y el otro no. Básicamente dos canales grandes, como dijimos. Uno de esos canales viene directamente de la fuente. Ahora, con solamente decir eso, creo que ya hay un debate ganado, pero miremos un poco más la historia acerca de esto. Desde los días del Señor Jesucristo, de la vida del Señor Jesucristo, es donde ocurrieron todas las enseñanzas, porque ¿quién fue el que entregó las enseñanzas a los apóstoles? ¿Quién fue el que le dio la doctrina a los apóstoles? Fue el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo. Sabemos que los discípulos eran judíos y conocían de la palabra del Antiguo Testamento. Como todo judío era enseñado y instruido en lo que son los libros de la ley, los profetas, salmos, proverbios y los libros del Antiguo Testamento. Ahora, cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, luego de la resurrección, los apóstoles empezaron a anunciar el Evangelio por todos lados.
Esto fue tremendo lo que ocurrió después de 10 días de ayuno y oración. Vino el Pentecostés, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo sobre los discípulos y se les dio la orden por el mismo Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, los apóstoles inmediatamente luego de esto, hicieron sus misiones. Podríamos decir que la gran mayoría de ellos escribieron el fundamento de la doctrina de los apóstoles, que es el fundamento de la Iglesia de Cristo. Los apóstoles escribieron la doctrina. Ahora, los apóstoles escribieron la doctrina aproximadamente en los primeros 70 años luego de la ascensión del Señor Jesucristo. En los primeros 70 años. Luego de eso hicieron muchísimos discípulos, incluyendo también en esto el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió aproximadamente en los primeros 70 años luego de la ascensión del Señor Jesucristo, lo que fueron las 13 cartas paulinas. Ahora, ¿cómo sobrevivieron todos estos escritos? ¿Cómo fue que el Señor cumplió la promesa que hizo en el Antiguo Testamento, que dijo que Él preservará su palabra? O sea que su palabra la va a proteger el Señor, por más que se han hecho tantos intentos. Nunca se pudo, sino que cada vez que se quiere eliminar, más se reproduce. Entonces, sobrevivió gracias a las persecuciones, los hermanos, los discípulos, incluso discípulos y personas que nosotros no conocemos, personas que no quedaron registradas en las cartas, muchas de ellas, una gran cantidad, fueron copiando la palabra de Dios. Ahora, todas estas copias fueron creadas con alta precisión alrededor del mundo. Alrededor del mundo. No solamente en Israel, no solamente en Europa. El Evangelio se llevó al mundo entero y en el mundo entero se empezaron a hacer copias de las cartas de los apóstoles y de los evangelios. Ahora, estas copias se llevaban aproximadamente 10 meses para poder crear una copia completa de la Biblia, completa. O sea que se tardaba una persona 10 meses en hacer una copia completa de la palabra de Dios, y eso duraría un tiempo. Pero ni bien se terminaban de hacer esa, se comenzaban a hacer otras copias para tener copias. Se hacían esas copias y se llevaban a diferentes lugares. Ahora, cuando los hijos de Dios eran encontrados con la Biblia en algún viaje, en alguna misión, eran quemados los evangelistas juntos con sus Biblias. Se quemaban. Entonces, de esta manera se intentaba exterminar la propagación del Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Habían más copias. Todas las personas estaban haciendo copias. Esto de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, porque nadie puede pelear con Dios. Alguien puede intentar pelear con Dios, alguien puede intentar ir en contra de Dios, pero la voluntad de Dios no es detenida por nadie, Luego, mientras tanto estaba ocurriendo esto, que estamos hablando aproximadamente
desde los días de los apóstoles, en los primeros 70 años, luego de la ascensión del Señor Jesucristo, hasta los 1500, 1600, 1700. O sea que pasaron muchos años de gran persecución, donde estos textos eran buscados para ser quemados. Ahora, en el año 240, aproximadamente 240, o sea que en el mismo momento donde hacía muy poco que se habían escrito las cartas, hacían tal vez unos 200 años que se habían escrito las cartas, estuvo el nacimiento del culto alejandrino en el año 240 aproximadamente. ¿Y ellos qué hacen? Copian su propia versión de la Biblia. Su propia versión de la Biblia, haciendo aproximadamente 6.000 cambios. Entonces, de este texto que esta gente adulteró, luego, más adelante, aproximadamente en el año 380, se hicieron algunas copias de este nuevo documento alejandrino, en el cual ya se había adulterado. Entonces este ya se convierte en una segunda fuente de información. Ahora, por el otro lado, las copias que se hicieron de los discípulos de los apóstoles, luego en el año ya 1500 aproximadamente, luego de que pasa esta gran persecución, ¿verdad? Aparecen más de 5.000 textos conocidos como el Textus Receptus. Y todos estos textos que vienen de diferentes países son comparados el uno con el otro. Son evaluados con alta precisión y son hallados fidedignos en todo, excepto la ortografía de algunos nombres. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? En alguno decía Pedro, en otro decía Petro, en otro decía Peter. ¿Entiende? Había sido traducido los nombres con diferente ortografía, pero todo lo demás fue hallado con excelencia. Entonces esto, aunque son documentos de diferentes épocas, todo se comparó y fue fidedigno y fue comparativo, equitativo en todos los textos que venían de diferentes idiomas y de diferentes países. Por eso el Textus Receptus es un texto al cual nosotros podemos llamar una buena traducción. Ahora veamos qué sucedió con el resto, con el otro canal de textos que se hallaron. Luego, en el año 1582, se hace la traducción de la Vulgata Latina al inglés y hasta el día de hoy esa es la versión usada por la Iglesia Católica. ¿Qué es la Vulgata Latina? Es el mismo texto del cual se había creado por otra fuente cuando nació el culto alejandrino, en el cual se hicieron más de 6.000 modificaciones a este texto. Entonces, la Vulgata Latina ya viene desde el principio con muchos errores, muchos cambios, muchos problemas serios. Pareciera que es hasta un ataque del mismo enemigo en contra de la palabra de Dios. Entonces, en el año 1875 es creado el Nuevo Testamento alejandrino griego por Westcott y Hort. De aquí y de esta traducción
es que vienen todas las otras traducciones como el Nuevo Mundo que utilizan los Testigos de Jehová, y sabemos que tiene muchísimos cambios. También de esa traducción viene también la versión NBI, que sabemos que está adulterada, cambiada y modificada de miles de maneras, y también muchas otras versiones que están lejos de la verdad. Ahora, ¿son buenas traducciones las que tiene la NBI o la Nuevo Mundo del Testigo de Jehová, de los Testigos de Jehová? No son tan malas las traducciones. Veamos que ese no es realmente el problema. La traducción que se hizo de la Vulgata Latina realmente no es una mala traducción, pero esa no es la pregunta. La pregunta verdadera es, ¿qué están traduciendo? No, la pregunta no es, ¿está buena la traducción? No, la pregunta es, ¿está bueno lo que están traduciendo? Esa es la verdadera pregunta, porque la NBI o la Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová son buenas traducciones de un libro que ya viene modificado hace mucho tiempo atrás. O sea que ellos están haciendo lo mejor posible para traducir una versión que ya fue modificada hace muchos años atrás en los inicios. Y por lo tanto es un esfuerzo grandísimo, básicamente casi inútil, porque por más buena que sea la traducción, el original ya está cambiado. Entonces eso es básicamente un error grandísimo, y de ahí básicamente de este error vienen básicamente todas las traducciones que tenemos en el día de hoy, excepto la Reina Valera, que viene por el otro canal, por el canal que está sano, a pesar de que los escritos que tenemos hasta ahora son más tardíos que los de la Vulgata Latina, son fidedignos en cuanto a comparación con los originales. Entonces, el canal de la King James en inglés, o la Reina Valera, o el texto bizantino, que el texto bizantino básicamente es lo que está escrito en el Textus Receptus, que coincide con lo que viene del texto alejandrino. Entonces ahí se saca una gran porción de verdad, porque el texto alejandrino, a pesar de que tiene muchas modificaciones, y cuando digo muchas, aproximadamente 6.000 modificaciones, también tiene parte de los textos originales. Por lo tanto, hay muchas partes que sí coinciden con el texto Receptus. Por eso mismo es que el texto bizantino es una excelente idea poder tenerlo, estudiarlo. ¿Y cuánto es el valor de este texto? Bueno, es incalculable. Incalculable el valor. Usted y yo no podemos realmente tomar el valor de lo que es tener la palabra de Dios disponible en nuestras manos. Así que la Biblia recomendada para nosotros es la Reina Valera antigua. La Reina Valera 1960 también es una buena Biblia. El texto bizantino para hacer comparaciones, y hay otras Biblias que yo uso en inglés también, que son excelentísimas fuentes también del Textus Receptus. Pero es bueno recordar que hay suficiente luz en las Sagradas Escrituras para entender el tema central de la Biblia. El tema central de la Biblia está intacto hasta el día de hoy y para siempre, porque cielo y tierra pasará, dice la palabra de Dios, pero su palabra no pasará jamás. Por eso, confiadamente abra su Reina Valera antigua o su Reina Valera 1960 o su texto bizantino para la gloria del Señor Jesucristo. Descarte la NBI
o la nueva